Hablando sobre las enfermedades congénitas del sistema cardiovascular, uno muy importante es hablar sobre las embriopatologías que sufre el corazón. Como recordemos, en la embriología del corazón hay un proceso de tabicación y un tabique muy importante es el tabique interventricular, ya que este es un septum que va a formar lo que es el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ya que recordemos las cámaras de los corazones, estas van a impulsar la sangre a zonas diferentes del cuerpo. Pero puede haber un pequeño error durante esta etapa embrionaria, lo que va a formar una comunicación, ya que la cresta que forma el tabique no conecta correctamente con las almohadillas endocárdicas. Al no conectar con estas almohadillas va a crear un orificio, más bien se va a mantener el orificio interventricular abierto, lo que esto va a provocar un defecto en este septum interventricular. El defecto del septum interventricular se le conoce como un defecto del septum ventricular y lo que va a generar es una comunicación interventricular. Es decir, ambos ventrículos van a tener una comunicación. Esta es de las cardiopatías más comunes dentro del mundo, exceptuando el caso de Latinoamérica, ya que en Latinoamérica no es la más común, pero a nivel mundial sí es la cardiopatía más común. Esta tiene 2 grados diferentes, donde su orificio que comunica los ventrículos es un orificio pequeño o puede ser un orificio grande. Cada una nos va a traer diferentes problemas que mencionaremos un poco más adelante. Para entender un poco mejor la gravedad de este defecto congénito, debemos recordar al corazón y sus 4 cavidades, ¿okay? Donde nosotros aquí tenemos las 4 diferentes cavidades del corazón. Podemos recordar que tenemos una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Debemos recordar los vasos sanguíneos que salen del corazón. Del ventrículo derecho va a salir el tronco pulmonar, que es una arteria que va a llevar la sangre hacia los pulmones, y del ventrículo izquierdo va a salir la aorta, que es la arteria que va a llevar la sangre a todo el cuerpo. Si bien recordamos la circulación mayor y menor, en la circulación mayor la sangre llega por la vena cava inferior y la vena cava superior hacia la aurícula derecha. Esta es una sangre que es pobre en oxígeno. Después va a bajar hacia el ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide y va a subir por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Después, esta sangre que ya se nutrió, que ya se oxigenó, va a regresar a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares y es una sangre que ya va a ser rica en oxígeno. Va a bajar hacia el ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral y se va a ir a la circulación mayor por medio de la aorta. Esto en el mejor de los casos, pero en este momento estamos hablando de un defecto del septum ventricular. Esto lo que va a generar es una comunicación. Esta comunicación puede ser pequeña, pero también puede ser grande. En el caso de ser pequeña, el mismo corazón, cuando sigue en crecimiento, cuando sigue en formación, va a cerrar esta pequeña comunicación, ya que va a formar un tejido de cicatriz y va a ser capaz de cerrar esa circulación. Por lo general, los pacientes que sufren de este defecto pequeño son pacientes asintomáticos y se cierra de manera espontánea. En el caso de ser un defecto grande, esto quiere decir que el orificio es mayor
el corazón ya no va a ser capaz de cerrarlo de una manera espontánea, y esto va a generar problemas en la circulación, debido a que, si recordamos, el ventrículo izquierdo tiene mayor presión. Lo que va a generar esto es que la sangre, al bajar de la aurícula izquierda al ventrículo, como su miocardio es mayor y genera más presión, esta sangre va a viajar del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y va a ser sangre rica en oxígeno. Esta sangre va a salir junto con la sangre pobre en oxígeno por la arteria pulmonar, generando una mezcla de sangres. Debido a la presión que se genera en el ventrículo derecho, va a ser una hipertrofia de este mismo ventrículo, de su miocardio, para soportar la nueva presión de la sangre que le llega de su misma aurícula, que es la aurícula derecha, más la sangre del ventrículo izquierdo. Entonces generaría una hipertrofia del ventrículo derecho. Y esto debido a la derivación de la sangre que viene del ventrículo izquierdo. Una vez que exista una hipertrofia por parte del ventrículo derecho, la derivación que se generaba de izquierda a derecha cambiaría su sentido. Esto debido a que ahora la presión del ventrículo derecho es mayor que la del ventrículo izquierdo, lo que generará el cambio de derivación, y la sangre que baja de la aurícula derecha al ventrículo derecho, que es pobre en oxígeno, ya que recordemos que viene de una circulación mayor, pasará al ventrículo izquierdo. Esto generará que la sangre pobre en oxígeno suba por la aorta hacia la circulación mayor. Esto trae varias consecuencias. La primera es que tendremos una mezcla de sangres en la circulación mayor, lo que genera una cianosis periférica. Debido a esta cianosis periférica también tendremos una policistemia, así como un aumento de los glóbulos rojos. Esto lo hace el cuerpo para cubrir esa necesidad de oxígeno en la sangre periférica, ya que al llevar también glóbulos rojos que son pobres en oxígenos, el cuerpo intentará nivelarse generando aún más glóbulos rojos para aumentar el número de glóbulos rojos oxigenados en la sangre periférica. Eso también lo podemos relacionar con el síndrome Enszen-Mayer. Ahora, ¿cómo nosotros podemos percatarnos de esto antes de que el paciente se vuelva sintomático? Nosotros deberemos hacer una gasometría de la sangre tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Esto para saber en qué etapa, en caso de ser un defecto grande, en qué etapa se encuentra, si en etapa temprana o en etapa tardía, ya que recordemos que en etapa temprana no hay síntomas presentes, todavía no se presenta la cianosis, todavía no se presenta la hipertrofia, todavía no se presenta la policistemia ni el síndrome Enszen-Mayer. Entonces nosotros debemos hacer una gasometría y debemos observar si la sangre del ventrículo izquierdo está aumentada la presión de oxígeno. En caso de ser así, se encuentra en una etapa temprana. Si nosotros hacemos una gasometría del ventrículo derecho y observamos que esta sangre es la que está aumentada la presión de oxígeno, se encontrará entonces en una etapa tardía. También debemos observar si ya hay presencia de la cianosis, de la policistemia o del síndrome Enszen-Mayer. Muy bien, ¿y cuál será el tratamiento para estos defectos? En caso de ser un defecto pequeño, no hay tratamiento por cirugía, ya que, como recordemos, hay un cierre espontáneo de este orificio. Pero en caso de ser un orificio grande, en caso de ser un defecto grande, deberá ser un tratamiento de cirugía cardíaca, para poder suturar esa apertura y evitar así que haya una comunicación de los ventrículos y por lo tanto una mezcla en las sangres, y así revertir la cianosis, policistemia, el síndrome de Enszen-Mayer y poco a poco tratar la hipertrofia para poder tener una correcta presión sanguínea. Ahora, muy bien, nosotros podemos relacionar esta
este defecto del septum con el síndrome de alcohol fetal. ¿Qué significa esto? Si la madre durante la gesta consume cantidades alcohólicas y este alcohol se traspasa hacia lo que es el embrión, puede dañar ciertos órganos dentro del embrión, del feto, y uno de estos puede ser el corazón, malformando los septum. Esto se le conoce como síndrome de alcohol fetal o de alcoholismo fetal, donde varios órganos, varios sistemas que están en desarrollo en el embrión o en el feto pueden verse afectados. En este caso, hablamos de un defecto del septum ventricular y se puede asociar con este síndrome.